Bien. Está grabando. De última quedará acá. Empezamos a grabar la clase y después veo cómo lo soluciono. Así que bueno, eso es en cuanto al tema de las clases. Ustedes tienen ahí en el campus la posibilidad de linkearse con donde están unas publicaciones, que son las unidades didácticas. Esas unidades didácticas son un fiel reflejo de lo que vamos a ir viendo acá. Por lo que, como siempre digo, con esas unidades más lo que podamos ver en clase, tanto cuando hablo de clases hablo tanto de la práctica como de la teoría, ¿sí? Es suficiente para entender la materia. Desde ya que hay bibliografía que está expuesta en cada una de las unidades, la publicación hecha, u otras bibliografías que están también en el programa que se podrían llegar a aquel que está interesado a indagar. Pero, reitero, con todo lo que es las publicaciones, más lo que vemos en clase, es suficiente, ¿sí? Para poder entender. Ahora bien, el tema de que es suficiente también es muy importante a partir de lo que ustedes también interactúen. ¿Sí? Tanto la interacción que hagan ustedes desde el Zoom, como ustedes acá, ¿sí? Desde ya que les voy pidiendo disculpas a todos de antemano, porque esta es la primera experiencia, así que por allí puede llegar a haber alguna cuestión de no entender, o que no los vea, o que no los escuche, pero bueno, ya con el paso de las clases lo vamos a poder ir solucionando. En principio, chicos, ustedes allí en Monte me están escuchando bien y entendiendo lo que voy hablando. Sí, muy bien. Sí, perfecto. Perfecto. Sí, bueno, se escucha. Bien, entonces ya, por suerte, arrancamos bien. Vamos a ver si podemos seguir de esa manera. ¿Alguna pregunta genérica? Las clases, todas van a ser filmadas y grabadas. Sí, después tengo que procesarlas para poder subirlas, pero en principio la idea es poder grabarlas y tenerlas. Sí, para que estén, ¿sí? Pero eso ya después, cuando yo lo tenga, que lo subo a YouTube, les avisaré, les mando el link. Eso, más o menos ese es el proceso, ¿sí? Bien. ¿Preguntas? ¿Las prácticas presenciales son obligatorias? Bueno, aprovecho y les digo para todos. Nosotros en la materia no tomamos asistencia, es decir, las clases no son obligatorias. ¿Sí? Ahora, aprovecho a decir algo que justamente algún alumno me hizo la consulta por un mensaje, o bueno, no podía venir o algo. Lógicamente, si la inasistencia es circunstancial, es una cosa. Si la inasistencia va a ser permanente por motivos laborales, personales, lo que fuere, lógicamente nosotros tenemos que tener alguna otra evaluación, ¿sí? De la persona. Ese es nada más que el tema. Ahora, no es que tomamos asistencia y que tiene que tener un porcentaje de asistencia, ¿sí? Ahora bien, como todo, voy a ser muy sincero, si hay alguien que no asiste y cumple acabadamente con los requisitos, bueno, yo no tengo nada para decir tampoco, ¿no? Porque yo no tomo asistencia, nada más que por eso, ¿sí? De cualquier manera, bueno, todas las clases que puedan asistir realmente se los vamos a agradecer.
porque es una forma también para nosotros de poder dar la clase de mejor manera, ¿sí? Pero no hay obligatoriedad por asistencia o porcentaje de asistencia, ¿sí? Bien. Le hago una consulta. ¿Las clases prácticas también van a estar grabadas como hoy? ¿Las teóricas? Sí. Perfecto, gracias. Sí, las clases van a ser grabadas. Bien. Bueno, hay que arrancar. Voy a compartir pantalla ahora. Un segundito. ¿Ahí están viendo? No. Ahora sí. Sí, se ve. Ahora sí. Bien. Bueno, vamos a arrancar. Unidad 1, urbanismo. Y para arrancar, podríamos decir, a ver, ¿quién se anima a decir qué es el urbanismo? Para cada uno. No necesito la definición exacta, porque tampoco hay. Pero a ver qué es para cada uno el urbanismo. Te hace No, pensar no. en la ciudad, ¿no? ¿Cómo? Urbanismo, lo urbano está en relación a lo que es la ciudad. Por ejemplo. La organización de la ciudad o del pueblo. No vale, Romina, tenés ayudante. Hablando de urbanismo, es relacionado a la ciudad, a un ejido urbano, obviamente. Al estudio de esa ciudad. Al Estudio de esa al ciudad. Conocer la ciudad. Sí, Infraestructura. Organización y diagramación. Planificación. Los espacios. Planificación, exactamente. Los Estudiar- espacios que componen, ¿Cómo? los espacios de esa ciudad, propios de la ciudad. ¿Vos dijiste algo, no? No. Sí. ¿No? ¿Cómo? También habla de una función. Sí, es algo técnico, porque justamente lo técnico la parte técnica está emparentada con ese desarrollo, con todo esto que están diciendo, de una planificación, de un entendimiento, de una organización. ¿Sí? Es decir, De una ubicación geográfica. También. Sí. En realidad eso tiene más que ver, o sea, estaría dentro de lo que es el ejido urbanizado, ¿no? Pero sí, digamos, o sea, todo lo que fueron diciendo está en el orden de lo que significa o se tiene que entender por urbanismo. Sí. Nosotros vamos a ir hablando de lo que es, desde lo que significa hasta lo que implica el urbanismo. Y dentro de muchas implicancias que tiene el urbanismo, nosotros siempre estamos hablando del desarrollo, de cómo se va a desarrollar un lugar. ¿Sí? Entonces ahí está bueno que cada uno de ustedes vayan pensando en el lugar donde están, cómo se fue desarrollando el lugar donde están, ¿no? Ustedes acá en Patagones, bueno, ustedes en Monte hay muchos que no son de Monte, ¿no? Sí. Son de Bahía. Villa Iris. O Villa Iris también. Bueno, lo bueno es eso, poder ir viendo en cada uno de los lugares cómo se fue desarrollando. Y también, para que lo vayan teniendo en cuenta, cómo
el municipio de ese lugar está pensando en el desarrollo, o cómo va proyectando, o cómo se está produciendo ese desarrollo. Y ahí después vamos a tener la posibilidad de hablar bien, hablar más o menos, pensar en algo bueno, pensar en que hay cosas que no se están haciendo demasiado bien, de acuerdo a la óptica personal que puede ver cada uno. Y eso no significa que estemos discutiendo políticas urbanísticas bajo ningún concepto. ¿Sí? Pero ese juicio crítico es lo que nos permite después poder entender de qué se trata el urbanismo. A eso es a lo que apuntamos. Muy bien. Vamos a arrancar con algunos conceptos básicos de lo que es el urbanismo. Aguarden un segundito, perdónenme, porque los chicos acá no están viendo en la pantalla. ¿Quieren ponerse así? ¿Lo ven bien? Vos no estás viendo nada. ¿Querés ponerte allá? Porque eso no me di cuenta yo. Y ahora después... No, en el descanso lo voy a tener que arreglar. Ahora lo veo. Bien. Vamos a ir viendo. Entonces, lo primero, conceptos básicos de urbanismo. Lo que podemos decir del urbanismo es, primero, ¿en qué se especializa? Y como primera medida, se especializa en el estudio, en la planificación y en el ordenamiento. Tres pilares básicos de lo que es el urbanismo y que ustedes lo fueron diciendo, ¿sí? En este rato. Hablaron de que había que estudiar, había que organizar, había que planificar. Justamente ese es el concepto y la idea del urbanismo. Estudiar para planificar, para después ordenar. Y ahí cada uno va a poder ir viendo o pensando, justamente por eso es interesante que cada uno piense en su lugar, cómo van sucediendo esas cosas. Cómo se fue desarrollando la localidad, cómo se fue desarrollando la ciudad, cómo fue creciendo y si eso es producto de estudio, de planificación, de ordenamiento. Y ahí nosotros vamos a poder entender cómo fue creciendo el ámbito en donde vivimos. ¿Sí? Les dije que hay algo que es muy importante tener en cuenta. El concepto de urbanismo y de desarrollo planificado tampoco es algo que esté muy arraigado en todo lo que es el desarrollo de la ciudad. No hace una inmensa cantidad de años. Por eso a veces uno puede encontrar determinados inconvenientes en ese desarrollo. ¿Sí? ¿Ah? Porque también es como todo. La planificación de una ciudad, sobre todo en las localidades y ciudades con mayor cantidad de años, son anteriores a la planificación. Entonces, ¿qué pasa? Hubo que adecuar lo que estaba para después poder desarrollar. Ahí, yo por ejemplo, voy a poner el ejemplo, obviamente que es el que más conozco, pero de Bahía. Bahía Blanca pasa eso también. Que antes de tener un código de planeamiento, existía ya el conglomerado. Entonces, hay que ir adaptando determinadas regiones
del ejido urbano, ya estaba para no cambiar, ¿no? Y para no dejar afuera. Pero también hay algo que es muy importante en todo esto, que es que cuando se planifica y se pretende un ordenamiento, hay que hacer algo que es fundamental. Tener en cuenta que todo el desarrollo urbanístico de un lugar es dinámico. Por lo tanto, cuando uno arranca, no es que arranca a hacer una planificación y que no va a tener que modificarla en 30 años. Porque justamente en estos últimos tiempos, la dinámica del crecimiento de las ciudades es, valga la redundancia, muy dinámica. Entonces, el urbanismo lo que pretende es eso. A partir de estudios continuos, generar una planificación para después ordenar. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Bien. Ahora bien, cuando hablamos de todo lo anterior, ¿no? Estudio, ordenamiento, planificación, obviamente la pregunta es de qué, de las ciudades y de su entorno, obviamente. Y en este concepto es muy importante el tema de las ciudades y su entorno, porque justamente no es que donde se define hoy que termina el ejido urbanizado de un lugar, se termina la planificación. Porque justamente es donde mayor cantidad de veces hay que pensar en cómo ese espacio que está por fuera del ejido urbano se puede ir modificando mucho más rápido de lo que uno piensa. ¿Sí? Y si no está planificado, es muy factible que se generen inconvenientes. Por eso es importante hablar de la ciudad y de su entorno. Bien. ¿De qué debe ocuparse el urbanismo? Hay que preocuparse por la promoción. Sí. Este PowerPoint Yo después se lo subo al campus como un archivo. No, exacto, no hay problema porque yo después lo subo. ¿Sí? Después lo subo. Va a subirse como un archivo PDF. Yo se lo subo, sí, no hay problema. ¿Qué es lo importante cuando estamos hablando de qué debe ocuparse cuando uno hace un estudio urbanístico? Y cuál es la visión hacia el futuro que se está pretendiendo. Primero es que se van a promocionar los distintos espacios que justamente en ese desarrollo se están pretendiendo. También el urbanismo debe ser, no el urbanismo en sí, sino cuando uno está haciendo la planificación y está pretendiendo un desarrollo urbanístico ordenado. También la guía de ese desarrollo urbanístico del lugar. De tal manera que las cosas crezcan de una manera ordenada en ese conglomerado urbano. Yo le pregunto, si lo dejamos para que crezca, ¿con qué primeros inconvenientes nos encontraríamos? Y que primero y principal los servicios. Primero y principal los servicios, exactamente. Que son las falencias que después se reclaman. Por eso es que se habla de que sea ordenado, planificado y que se presente una guía de desarrollo. ¿Sí? ¿Eso qué tiene que traer aparejado? Que justamente en los lugares donde se está desarrollando y que el ejido urbano se va extendiendo, existan mejoras que promuevan
pero que también hagan a generar una mejor calidad de vida de los habitantes. Y lógicamente también está en ejercer por parte de esa planificación un control en ese desarrollo. De tal manera que producir ese ordenamiento. Los ejemplos que a veces suelen ocurrir es, por ejemplo, podemos pensar en cualquier ciudad o lo que se nos venga en mente, pero es cuando por distintas circunstancias se generan espacios de habitación permanente en las afueras de alguna ciudad, ¿sí? De alguna localidad. Pero resulta que ese conglomerado, llamémoslo barrio urbanizado, barrio cerrado, conjunto de chacras, como se quiera llamar, tiene entre todo el sector más densamente poblado y ese barrio una serie de kilómetros en los que no hay nada. ¿No? No hay nada, está todo desocupado. Lógicamente, que por más que la situación de vivienda en ese lugar o de comercialización dé resultado, es lógico que después se tengan que organizar y llevar, por ejemplo, los servicios generales para eso. Y cuando hablo de servicios generales no estoy hablando de luz y agua que deben estar antes de generar los loteos, sino hablo de transporte, recolección de residuos y algunos otros que uno pueda conocer o saber. ¿Sí? Entonces, por eso lo que se intenta entender acá es que urbanizar significa que armoniosamente se debe compatibilizar lo existente con lo que va creciendo. Y ese es el concepto que lleva a entender de qué se trata el ordenamiento. Bien. Lógicamente, esto es una definición y es como un resumen de qué debe pretender y de qué debe ocuparse el urbanismo, ¿no? Justamente que en un entorno físico que tiene una constante transformación, ¿sí? El interés del bien común debe estar respetado y representado hacia los derechos del individuo. ¿Sí? Y eso es un poco de qué debe ocuparse aquellos o el conjunto de gente y el conjunto de distintos organismos que van a generar un desarrollo urbanístico, una proyección de todo lo que es el planeamiento urbano de una ciudad. Bien. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, Les sí. digo, Sí. cualquier cosa que quieran hacer alguna pregunta, chicos, los que están en el Zoom conectados, hagan la pregunta porque como no tengo la pantalla completa, por ahí ponen la manito levantada y eso y no la veo. ¿Sí? Bien. Bien. Esto también es otro concepto muy importante a tener en cuenta, porque justamente es muy importante la evaluación que se haga de todo el desarrollo urbanístico que se propone.
todo esto tiene que ver justamente en que cuando yo estoy haciendo un planeamiento urbano, porque todo tiende a esto, ¿no? A desarrollar un planeamiento urbano. ¿Y cómo se traduce un planeamiento urbano? En lo que comúnmente se llama código de planeamiento urbano, o que en muchos casos se conoce como código de zonificación de una ciudad, que es el que reglamenta y regula qué es lo que se puede hacer en un lugar, cómo hacer, partiendo ya de la instancia primera de qué subdivisiones se pueden hacer, cómo se pueden bloquear. Ustedes van a ver, por eso aprovecho, y ya que va saliendo el tema, es importante e interesante que vayan buscando los códigos de planeamiento, ¿sí? Del lugar, Montehermoso, Bahía, Villa Iris, Patagones, ¿sí? Porque es algo que vamos a utilizar y es algo que sirve de base para entender de qué se trata. Puede ser código de planeamiento urbano o código de zonificación. Cualquiera de los dos nombres puede ser. Lo que sucede es que el código de planeamiento urbano puede incluir también cuestiones del código de edificación, que me indica específicamente medidas, ventilaciones y todo de los distintos ambientes. En cambio, cuando hablo de código de zonificación, me dice específicamente cómo están delimitadas las zonas, qué se puede construir en ellas, etc. Eso es algo que después de estos temas de introducción lo vamos a ver. Eso se puede buscar generalmente, ya hoy todas las municipalidades en la página del municipio tiene que estar. ¿Sí? En todas las páginas de los municipios tiene que estar ya. ¿No? Generalmente van a encontrar un planito en donde van a estar marcadas las zonificaciones, puede ser con distintos colores o con delimitaciones, eso tiene una nomenclatura, que ya vamos a ver cómo se lee, qué significa, y después va a haber algún archivo en donde está escrito, que viene a ser como un apunte, un libro, en donde dice de cada zona qué es lo que hay, qué es lo que se puede hacer y cuál es la proyección. ¿Sí? Ese es un código de zonificación o un código de plan. Así que bueno, eso lo pueden ir buscando ya les digo, hoy todas las páginas web de los municipios lo tienen. Y bueno, si no, si se pueden acercar al municipio, está. Entonces, nosotros hablamos del urbanismo, de qué significa, hacia dónde tiene que ir, de qué debe ocuparse, y eso se traduce en la planificación urbana. Después de entender los conceptos, ¿no? Que es el estudio, la planificación, el ordenamiento, ¿qué es lo que la planificación urbana me está queriendo decir o hacia dónde tengo que apuntar? Como dice ahí, creo que se lee, tiene que ver con la manera en que se forma y transforma el espacio urbano. Y justamente en ese estudio y planificación, poder guiar esa transformación mediante un desarrollo que sea socialmente equitativo, económicamente viable y ambientalmente sostenible. Fíjense cómo va cambiando también, y esto también es dinámico, porque pensemos que hace algunos años atrás, en ninguna definición
y van a encontrar ambientalmente sostenible. Y eso también significa una evolución, porque hoy el concepto de un ambiente sostenible ya dejó de ser algo enunciativo, sino que ya es una realidad y hasta impuesta, no solamente por las circunstancias, sino por lo que se está planificando para el futuro. ¿Sí? Entonces, fíjense que no solamente tenemos que ver cómo se forma ese giro urbano, sino también cómo se va transformando, justamente haciendo mucho hincapié en esto que estábamos hablando, que es muy dinámico. Y en el tema de socialmente equitativo, económicamente viable y ambientalmente sostenible, hoy está la definición que tiene que encerrar cómo debe pensarse una planificación urbana. ¿Sí? ¿Ah? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario de algo que ustedes piensen? No, vamos bien. Bárbaro. Por lo tanto, si yo me remito a ver lo que podemos definir como planificación urbana, o de qué se tiene que ocupar la planificación urbana, podemos decir entonces que la principal razón de la planificación urbana es el uso del suelo. Y el uso del suelo, justamente, de una manera que me permita estos tres parámetros que tengo acá, socialmente equitativo, económicamente viable y ambientalmente sostenible, pueda llegar a concretarse y llevarse a cabo. ¿Sí? Entonces, ¿sobre qué base se tiene que promover o administrar esa planificación urbana? Y ahí tenemos. Primero, esto es todo un desarrollo de estudio, de trabajo, ¿sí? En donde primero hay una evaluación preliminar. Y quiero que en esto piensen en lo siguiente. Esto que estamos hablando de planificación urbana y todos estos ítems que se tienen que tener en cuenta son totalmente aplicables a algún desarrollo urbanístico que se quiera hacer dentro de un ejido urbanizado. Sí. Acá no estamos solamente esto pensándolo en cómo va a ir evolucionando una ciudad de manera completa. También, dentro de las posibilidades y de las propuestas que tenga para hacer un desarrollo urbanístico en algún determinado lugar, todos estos ítems también deben ser tenidos en cuenta. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros primero tenemos que hacer una evaluación preliminar. La evaluación preliminar va a significar entender cómo va evolucionando, por ejemplo, un ejido urbanizado. Después, como segunda instancia, formular objetivos. ¿Qué es lo que se pretende de ese desarrollo o de esa planificación? Ejemplo, bueno, que la ciudad tienda a ir para tal sector. Aprovechar determinados espacios que hoy están libres o mal utilizados para que el ejido urbanizado vaya desarrollándose.
Hay una forma también de poder entender estas cosas, que es, por ejemplo, si uno agarra alguna foto aérea satelital, digamos, de una ciudad, y empezar a ver los manchones que tiene esa foto. Y cuando hablo de los manchones, hablo de los manchones de tierra libre, sin construcciones. Entonces ahí uno puede empezar a entender, es una forma de practicar y de ver, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando. Si bien, si regular, si más o menos. Pero por ahí empezamos a ver, tomamos como eje la plaza principal y tenemos 4 o 5 cuadras, manchones de manzanas o de espacios libres, inutilizados, y capaz que a 20 cuadras, un conglomerado ya de construcciones tremendas. Obviamente, después estarán en consideración los por qué, que son otras cosas, pero como primera instancia, como primera forma de visualizar, es interesante de ver, porque eso habla de la planificación. Yo que soy editora se nota un montón. ¿Cómo? Yo que soy editora de libros se notaría un montón. Bueno, por ejemplo, está bien, claro. Sí, sí, puede ser. Sí, sí, sí. ¿En? Claro. No, no conozco, sé de qué se trata, sé qué es, sé que se van todos los que les gusta pescar, eso también lo sé, pero claro, está muy desperdigado. ¿Sí? Claro, exacto. Bueno, justamente, eso habla de planificación. Por eso, tomemos ese ejemplo de San Blas, por eso después cuesta mucho que se generen progresos en infraestructura. Porque es lógico que se pretenda mejores condiciones. Hablemos de agua, luz, gas, por ejemplo. Pero ¿cómo hago para generar que se haga algo de eso si tengo una casa cada 200 metros, por ejemplo? ¿Sí? Y si llueve. ¿Está? Bueno, de eso también se trata la planificación. Y de eso también se trata la promoción de la planificación. ¿Sí? Bien. Lógicamente también hay otro ítem que es la descripción y simulación del sistema, es decir, cuando yo estoy haciendo una planificación, es tratar, lógicamente, uno podría decir, tener una visión futurista de cómo va a evolucionar, pero uno puede pensar en, para eso hay equipos interdisciplinarios que se encargan de ver cuando uno está haciendo esto, que en esa planificación se vea la tendencia de cómo va a ir evolucionando. Lógicamente que es importante tener alternativas y dentro de ese conjunto de alternativas elegir la que mejor vaya para luego implementar. Bajando un poquito a tierra, ¿esto qué significa? Si yo lo reduzco esto a pensar en un desarrollo urbanístico, por ejemplo, ¿no? Si tengo un conjunto de tierras que se pueden llegar a lotear para comercializar. Lógicamente, cuando se empieza, o cuando es lo que se debería hacer, y ahí entra lo que van a tener que hacer ustedes, que son los comercializadores futuros del evento, es cuál es la tendencia, qué es lo que se busca, cuál es el potencial futuro. Y sin entrar a analizar cosas que vamos a ver después, pero terrenos grandes, terrenos chicos. Terrenos que me permitan aislamiento total del vecino o no, con sus condiciones. Estoy dando ejemplos bastante por arriba, teniendo en cuenta que vamos a ir viendo las cosas más adelante, ¿no? Pero eso es la planificación también. Por eso digo, bajémoslo,
no solamente a una ciudad, sino a algo que ustedes mismos van a poder materializar. ¿Sí? ¿Qué es lo que se está reclamando? ¿Qué es lo que se está pidiendo? ¿Cuál es la tendencia? También podemos hablar de algo mucho más sencillo. Si estamos hablando de una planificación que se pretenda que en determinados lugares se puedan hacer construcciones de edificios multifamiliares. También eso requiere condiciones de planificación. Voy a permitir hacer hasta determinada altura, determinada cantidad. Voy a permitir que los edificios estén uno pegado al otro, o los voy a tener que hacer en torre de tal manera que haya mucho espacio alrededor. La posibilidad de poder llevar el servicio que requiere. Lógicamente. Sí. Lógicamente, sí, con la previsión de todos los servicios. Pero, ¿qué quiero decir? Que uno tiene que entender también la posibilidad de esa planificación. Y teniendo en cuenta, justamente, que a veces las proyecciones no son como uno las planifica y puede llegar a haber algún tipo de inconveniente. ¿Sí? Y entonces ahora acá voy a poner un ejemplo para que se entienda de qué estamos hablando. Lógicamente, bueno, algunos si tienen alguna otra alternativa. Voy a hablar de, por ejemplo, el caso más emblemático que tuvimos en este último tiempo, en estos últimos años, en Bahía Blanca, que fue con el crecimiento exponencial que tuvo el barrio universitario. El barrio universitario, obviamente, como su nombre lo indica, ¿no? Está alrededor de la universidad. ¿Qué pasa? Durante muchos años, el barrio se fue, en el barrio se fue generando todo un espacio de viviendas, tipo casas chalet, de muy buena calidad, de importantes superficies, y quedó como un barrio residencial interesante e importante dentro del ejido urbanizado. Ahora bien, en determinado momento, por determinadas circunstancias, se generó una explosión de construcciones de edificios multifamiliares. Con la limitante de altura, con todo lo que había, ¿sí? Pero se generó esa circunstancia. ¿Y qué pasó? Se empezaron a generar inconvenientes. Los principales inconvenientes por los servicios que no daban más. ¿Eso fue por algo especial? Bueno, la situación económica hizo que eso fuera rentable. ¿Se podía hacer? Se podía hacer. Porque en el Código de Planeamiento estaba previsto que en ese lugar se pudieran hacer. Que no haya surgido mucho antes, la evolución económica de nuestro país hizo que no fuera rentable. En determinado momento sí. Y eso hizo que se generaran muchos inconvenientes hasta que en determinado momento se llegó a la suspensión de construcciones en ese lugar. Entonces, ¿qué sucede con esas cosas? Que traen aparejado un montón de inconvenientes. Para el que vivía, bueno, lógico, nadie quiere tener un edificio al lado. Pero también había mucha gente dispuesta a invertir y a desarrollar, que tampoco lo pudo hacer. Entonces, lógicamente que a veces los acontecimientos o las cosas nos pasan por arriba, ¿no? O nos
van evolucionando más rápido de lo que pensamos. Pero, justamente, las posibilidades de evaluación, de tener, aunque sea un poquito de anticipación, son las que hacen que esa planificación sea mucho más ordenada. ¿Ah? Es decir, cada uno, quizás en la medida en que avancemos, va a poder ir viendo o entendiendo algunas cosas de planeamiento o de planificación que hayan sucedido en su lugar. ¿Sí? Por ejemplo, podemos hacer otro tipo de consideraciones. En determinados lugares, quizá, y puede haber más de un ejemplo, uno tenga o haya tenido cercano a su casa un taller mecánico. Y quizás lo que podemos pensar es que el taller mecánico estaba de hace mucho tiempo y después se fue rodeando de vivienda. ¿A qué? Ah, claro. En el medio, rodeado. Claro. Sí. Ah, bueno, y bueno, sí. Sí. Exacto. La ruta pasó, se resolvió que se iba a desarrollar hacia el sur, al mar, pero quedó no es una villa, pero casas, la gente que vivía para recuperar su casa, su recursos, en el medio de la zona que se identifica como de alto valor. Bueno, hay un conflicto. El conflicto es la versión de justo en el medio para poder desarrollar todo. Sí, por eso digo, a veces uno tiene que entender que los acontecimientos, la vida, la situación en general que pueda llegar a tener en determinada época o momento el país hace que se compliquen algunos desarrollos o algunas planificaciones. Pero justamente para eso también está la cuestión que, sabiendo que un código de planeamiento, una planificación urbana tiene que ser algo dinámico, tiene que estar en constante estudio. ¿Sí? Para poder, no sé si anticiparse, porque a veces no se puede, pero sí tener alternativas que permitan ir costeando o bordeando o esquivando esas cosas. Sí, porque tampoco me parece que el caso de Patagonia se ha expandido mucho espacio. ¿Están escuchando al compañero que está hablando? Se escucha Escucha, muy, pero muy no lejos. se entiende. No. Se escucha muy lejos, profe. Voy a arrimar el micrófono que tengo yo, entonces así podemos escuchar todo. No, lo que planteaba yo con respecto al desarrollo de la palabra, en el sentido 15 años, 20, se ha desarrollado, se ha expandido, ¿no? Casas bajas, no edificios altos, por lo tanto, se ocupa mucho terreno y después, porque no, una de las cosas que ha pasado, lo que decía Natacha recién, que, por ejemplo, la escuela agraria, que ya queda casi en el pueblo, los bordes, ya hay barrios por detrás, así. Lo que no se ha desarrollado, la de estos niños están igual. No veo el motivo que vaya allá atrás o en otro lugar. El desarrollo no ha sido planificado, digamos. Bien. Bueno.
Seguimos. Vamos a plantear ahora 5 razones para una planificación urbana ordenada, y que también nos van a ir dando mayores herramientas para entender esto que estamos planteando en la clase de hoy, ¿no? Primera, una ciudad planeada es una ciudad bien preparada. ¿Sí? Una de las cosas importantes de esto, que vale el ejemplo, es, pensemos en esto también. En las ciudades existe, por ejemplo, lo que se llama, dependiendo del lugar donde estemos, por ejemplo, si tenemos un río o un arroyo cerca, lo que es el escurrimiento de las aguas. Dentro de la planificación está también el conocer cómo es el escurrimiento de las aguas ante, no solamente por las aguas de lluvia que vayan, sino de potenciales, por ejemplo, crecidas. ¿Sí? Lo que se llama el conocimiento de las líneas de ribera es un punto importante dentro de lo que es una ciudad ordenada. Porque, lógicamente, si generamos determinado tipo de patrones, después tenemos las consecuencias. Es un ejemplo, ¿no? Para entender, pero para que veamos que hay un montón de cosas a tener en cuenta en una planificación urbana. Esto tiene que ver con lo que dije. Si una ciudad planificada, ordenada, permite anticipar en lugar de reaccionar. ¿Qué otro punto tiene como importante? Impacto positivo en la economía urbana. De una manera ordenada, se puede coordinar ubicación, distribución de actividades económicas. Por ejemplo, en muchas ciudades, ante el crecimiento que hubo de la ciudad, se puede producir que determinados lugares logísticos queden en el medio de la ciudad, con la implicancia que tiene el ingreso y salida de un montón de camiones, de grandes transportes, etc. Un ejemplo, para, sin ir más lejos, que ahora casualmente se sacó el mercado de Liniers en el barrio de Mataderos de la ciudad de Buenos Aires. Ahora se generó ese mismo espacio en Cañuelas. Creo que si no se inauguró, se está por inaugurar. Pero hasta ayer, ¿no? Hasta hoy, el ingreso de los camiones jaula llegaban casi hasta el corazón de la capital. Por eso, en muchos lugares se hace lo que se llama los, ¿cómo? Sectores industriales sí tienen que ver, porque eso también es planificación, para que sean industrias de determinado porte, mediano, bajo, puedan estar todas ubicadas en un mismo lugar, con una serie de servicios que son los necesarios para eso. Pero también hay lugares en los que se hacen lo que se llaman las playas de transferencia de carga. Entonces, los grandes transportes llegan hasta determinado lugar y ahí se hace la transferencia a transportes más chicos. Pero justamente, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver en eso, en que esa distribución de actividades permita que ese desarrollo no complique la existencia de la organización. Ha pasado o pasa, y un
es una gran cantidad de años, pero con las terminales de micro, que muchas veces han quedado en el corazón de la ciudad y los transportes tienen que llegar, el colectivo tiene que llegar casi hasta el centro propio de la ciudad, teniendo que atravesar, en muchos casos, calles que no están preparadas para que el micro pase, ¿no? Como si te digo, hasta que los micros no vengan con bisagra, a veces no pueden doblar, ¿no? Entonces se complica. ¿Qué más tenemos? Una planificación urbana garantiza una ciudad mejor, ¿no? En general, cualquier habitante de una ciudad, de un ejido urbanizado, lo que pretende es que la vivienda, el empleo, la accesibilidad, la seguridad y la salud sean los principales ejes de sus preocupaciones, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, justamente, fíjense que de lo que estamos hablando, ¿no? En cuanto a no solamente posibilidades de empleo, sino que hablamos de la accesibilidad, la seguridad, la salud, la posibilidad de vivienda, son todas cosas a las que uno aspira y de todo eso deben ser provistas de servicios, de cuidados y justamente poder tener posibilidades de acceso a la seguridad, a la salud. Y es algo de lo que estábamos hablando y lo podemos después ir reduciendo a los ejemplos cotidianos que nosotros tenemos, ¿no? Que tengamos un desarrollo que nos permita esa vida cotidiana de la mejor manera posible y a lo que uno aspira en cualquier lugar y situación de la vida que esté. Por eso que un acceso a espacio público, a servicios de infraestructura, se genera a través de esa planificación y que se sepa que se puede llegar. Lógicamente que la planificación garantiza una inversión precisa. Y cuando estamos hablando de inversión, hablamos de ir a esa provisión de todo lo que necesitan en una planificación o en un sector, algo que cuando nosotros lo estamos promoviendo o promocionando. Saber que cuando se planifica urbanísticamente un lugar, va a existir a futuro la posibilidad, si es que no está, de que se tengan todos los servicios básicos de infraestructura sin ningún tipo de inconveniente, es que esa inversión que se va a hacer, la vamos a hacer bien focalizada hacia donde se pretende. Y que entonces, si en ese lugar se está promocionando y se está pretendiendo que se vaya extendiendo, por ejemplo, un ejido, yo lo estoy orientando presentando todas las condiciones posibles de las que estábamos hablando antes que cada habitante pretende tener. ¿Sí? Y este es otro punto del que vengo hablando desde que arrancamos. La continuidad genera credibilidad. Y en esto tiene mucho que ver esa constante preocupación por entender que el desarrollo de un ejido urbanizado es dinámico. Y que entonces no es que hoy pretendemos hacer una planificación urbana generando un código de planeamiento y con eso vamos a tener garantizado 30 años de desarrollo sin problema. Porque justamente hay condiciones externas a una planificación o a lo que nosotros pensamos que nos pueden ir haciendo modificar.
Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? No, nada. No. Bien. Profesor. Vamos a hacer un break, ¿sí? De unos 10 minutos y después continuamos. Bueno, listo, genial. Bárbaro. Listo. Gracias. Bien, ahí arrancamos. Bien, continuando con el tema que nos ocupa, ahora les voy a poner algunos ejemplos de cómo ante circunstancias que se dieron en ciudades del mundo, tuvieron que hacer algunas modificaciones o consideraciones justamente para modificar algunos inconvenientes, ¿no? Y eso está dado en cómo fueron planificando ese progreso de esa ciudad, ¿no? Por ejemplo, la primera que tengo es en la ciudad de Chicago, que ¿qué es lo que había pasado? En determinado momento, hace unos años atrás, se había empezado a entender un poco más en esto del ambiente sostenible, que el 70% de las emisiones que se generaban a la atmósfera era por el consumo eléctrico. El consumo eléctrico en general, tanto de las viviendas como de las industrias. Ahí después lo van a tener, ustedes se puede ver, bueno, eso está explicado en ese link. Y esa iniciativa que se propuso dentro de la planificación, que era promover incentivos para aquellos edificios que tuvieran más de 50 años en remodelar y reconvertir la forma de consumo energético para hacerlos más eficientes y sustentables. Por ejemplo, ese es un caso que está hablando de una planificación. Como se tenía que solucionar algo que se veía como un problema que estaba creciendo mucho, se propuso esto. ¿Y eso qué significa? Bueno, va a significar que esos incentivos impliquen que hay que remodelar las construcciones, hay que quizás remodelar el uso eficiente de la energía,
etcétera, etcétera. Es un ejemplo. Otro ejemplo. Esta ciudad, Dar es Salaam, en Tanzania, tenía un problema con el transporte, con el caos vehicular. Se ve que es un lugar donde la forma anárquica de transitar hacía que sea tal que, aclaro que con esto, cualquier similitud con alguna realidad cercana que pensemos es mera coincidencia, ¿no? En eso de caos vehicular y que se generen congestiones y haya complicaciones en el tránsito. No se puede estacionar. ¿Cómo? Que no se puede estacionar, por ejemplo. Por ejemplo, sí, todo. Por eso digo, cualquier semejanza con alguna realidad cercana es pura coincidencia. ¿Qué sucedía? Que ante ese caos era muy difícil poder utilizar el transporte público. ¿Por qué? Porque no existían ni frecuencias como la GT, ni... Entonces no convenía. Eso hacía que, aparte el transporte público no fuera de todo eficiente, ¿no? Ahí entra el círculo, ¿no? Porque no era eficiente, etc. Entonces, más caos vehicular para llegar a los lugares que uno tenía que ir. Lo que se hizo fue readecuar, a partir del año 2016, sistemas de vías rápidas para el transporte y reconvertirlo. Quizá pasando por otros lugares, viendo cómo transitaba, de tal manera que sea más eficiente, pero a su vez más atractivo. Y que esa atracción hacia tomar un transporte público haga que, conjuntamente con algunas otras medidas, se deje de utilizar el auto particular. Eso es otra forma de planificación. ¿Qué pasó en esta planificación? Lógicamente, hubo que reconvertir determinados lugares. Pensemos en esto, algo que justamente es un ejemplo parecido a esto. El famoso Metrobús que existe en la ciudad de Buenos Aires. Justamente, ese sector de Metrobús ha cambiado la situación de transporte. Otro ejemplo de cómo el estudio continuo de situaciones hacen que tengan que estar generándose distintas opciones o distintas condiciones ante situaciones que se producen. En otra, Nueva Zelanda. Había mucho problema con las emisiones de gas metano que se producían a partir de los residuos domiciliarios. A partir del año 2014 se generó todo un sistema para minimizar esos residuos. La forma sintética que bueno, está explicada ahí y todo es, se generaron contenedores para que el vecino deseche la basura en ese lugar, sin uso de bolsas, todo un sistema para poder reducir esas emisiones. Lógicamente, ¿qué implica también, aparte de las cuestiones de ambiente sostenible, de potenciales cambios climáticos que pudieran existir? Es que estas cosas también llevan a que haya que planificar el movimiento, por ejemplo, de los camiones de residuos que tienen que ir a vaciar esos contenedores. Y no solamente es eso de ir a vaciar el contenedor, que tiene que estar en un lugar que el camión tiene que poder entrar, que no tiene que tener dificultades, que lo tiene que volcar, sacar,
sino después el lugar de la deposición final, cómo se fue transformando. ¿Está? Es otro ejemplo que hay. Después, otro, en Copenhague, había un problema en que, como la energía era barata y no había inconvenientes, no se generaban optimizaciones en las viviendas para producir un ahorro energético. Esto es lo que se llama eficiencia energética. Que algo vamos a ver también en una unidad de acá, de la materia. Entonces, daba lo mismo, hablando coloquialmente, una ventana con doble vidrio a una ventana que entre continuamente un chiflete de aire, ¿no? En lugares donde las temperaturas son extremas. Entonces, justamente, se planificó generar determinado tipo de incentivo para que eso se produzca. Pero, ¿qué pasaba? Era importante que se generaran controles. Entonces, se proveyó en cada uno de los lugares medidores especiales y específicos en los que se podía determinar si en ese edificio o en esa edificación había ahorro energético. Otro de los ejemplos. ¿Qué podemos decir como resumen? Ejemplificar o poner algunas razones por las cuales una ciudad necesita una planificación urbana. Digo antes que nada que estas son algunas de las cosas que uno puede poner como razones. No significa que sean las únicas. Dar un marco ordenado para el crecimiento. Aquellas ciudades bien planificadas tienen la posibilidad de visualizar el desarrollo ordenado que se pueda producir. Como lo vimos antes también, ¿no? Una ciudad planificada es una ciudad bien preparada. ¿Sí? La planificación, justamente, en muchas cosas, también mejora el impacto que tiene el crecimiento de una ciudad. Dentro de lo que vimos también está esto que se resume en una forma urbana adecuada, que es importante. ¿Por qué? Porque era lo que hablábamos, ¿no? El tema de vivienda, empleo, accesibilidad, seguridad, ¿no? Todos temas que, como yo pongo ahí como resumen, están fuertemente relacionados y correlacionados con la forma urbana. Entonces, una política adecuada de densidad, de uso del suelo, del espacio público, ¿no? De cómo se diseña la infraestructura, los servicios, hace que esa ciudad se desarrolle, como lo que tenemos en los puntos anteriores, ¿no? Una mejora en una ciudad desordenada, con menos impacto en el desarrollo, y permite que se generen mejores condiciones para todos los habitantes. También tiene que ver, lógicamente, con la economía del lugar, cuando justamente, reitero la palabra, ¿no? Se
planifique un desarrollo ordenado de las posibilidades de inversión, de radicación de industrias. Acá justo comentaron y dijeron, si se genera un lugar industrial, un predio donde se puedan radicar industrias, donde se puedan radicar determinados tipos de emprendimientos. Y el sexto punto que estamos viendo acá tiene que ver y está emparentado con eso, porque justamente era lo que hablábamos al principio, que todo el tema de la planificación, vieron que en una de las primeras imágenes decía de la ciudad y de su entorno. Es decir, es expandiendo la visión de un desarrollo que va un poquito más allá de hoy el ejido urbanizado que existe. Que permite después esas cosas, planificar, por ejemplo, un polo tecnológico, un polo industrial, un lugar que ya hoy por allí parece que está lejos, pero pronto no va a estar lejos. Pero que en esa planificación, ya sabiendo que está, también va a orientar el uso del suelo de alrededor, en función de eso. Es justamente lo que se llama hablar de región. Y en muchos casos de interacción y actuación intermunicipal, de acuerdo a cómo podemos hablar nosotros acá en la provincia, ¿no? Donde la integración de diferentes municipios e interacción puede hacer que se desarrollen ciudades en donde, por ejemplo, no todas tengan que tener todo y permitan determinado tipo de planificación. Lógicamente, eso que lleva también a que el vínculo entre las ciudades sea mucho más fluido, sea mucho más importante, deba tener vías de comunicación y de comunicación, de contacto mucho mejores. Bueno, pero todo eso es relativo. Y vuelvo a lo que estaba. Continuidad genera credibilidad. Y esto tiene que ver con que la evolución dinámica que se produce en los ejidos urbanizados hace que tenga que haber una constante revisión, ¿no? Que la revisión de los códigos o del planeamiento tenga que ser constante, es decir, los cambios, pero sí una revisión constante para ir estando actualizado en cómo va evolucionando la ciudad. Después llevará también un tiempo prudencial saber si esa evolución que veo merece que se generen cambios o no. Pero siempre es importante teniendo en cuenta que la evolución es dinámica, los cambios son dinámicos y no podemos estar pensando en tener determinado tipo de códigos por muchos años. ¿Sí? Y bueno, hasta ahí es la unidad 1, la clase de hoy. ¿Sí? Me gustaría que haya preguntas de algo, aunque no sea específicamente de urbanismo, pero que esté relacionado con la materia. Hola, profe. Yo mientras que iba hablando, mi nombre es Andrea. Mientras que iba hablando con respecto a cómo es la evolución de lo que es las ciudades y demás, yo viví hace 3 años, ahora vivo en Río Negro, pero vivía en Necochea. Y lo que yo veía por la parte de historia es que todo se fundó dentro de lo que sería cerca de la costa. Pero lo que se hizo como centro fue a 2 kilómetros de la costa. Lo que sí me fui dando cuenta, observando, es que todo ese centro, la plaza principal y demás, como se hace la fundación de todas las ciudades, fue a 2 kilómetros de lo que sería la playa.
pero hace muy poco, no sé cuándo, se planificó todo cerca del mar. Entonces quedan dos ciudades, dos centros, pero ese cambio que se hizo fue que se mezcla entre las estructuras antiguas con las nuevas, los edificios, y eso queda como una mezcla muy, muy rara, pero a la vez como que tiene como un reflejo de lo que es la ciudad. Y también ahí se ve la evolución, digamos, de todo lo que es trabajo, y supongo que ahora este verano, a raíz de todo lo que pasó con la cuarentena y demás, que mucha gente fue a vacacionar a esos lugares turísticos, es como que hay un mayor crecimiento, y es lo que veo yo, pero así veo la evolución dentro de la urbanización, por ejemplo. Ajá. Sí, algo conozco de Necochea y sí, la ciudad está como partida también. Todo lo que depende del turismo, que está armado, como vos decís, sobre el sector costero y que es más moderno, con la parte tradicional y vieja que está bastante más alejada de la costa, ¿no? Y se genera esa división. Pero sí es interesante entender que justamente lo que se intentó es que todo lo que tiene que ver con el turismo se va concentrando mucho más cercano al atractivo que tiene Necochea, ¿no? Que obviamente es el mar, ¿no? Como cualquier ciudad costera. ¿Qué más hay? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Me llamo Pablo. Hace muchos años, en el año 91, estuve en Brasil y después de una noche, los amigos que yo tenía me llevaron a andar en moto. Y en esas vueltas de la moto me llevaron hasta un lugar que se llamaba San Lorenzo, São Lorenzo. Era impresionante ver, porque fuimos todos con las motos por la playa y llegamos hasta una ciudad que estaba construida, estaba toda cercada, toda cerrada, una ciudad íntegra, con calles, con todo lo que significa ser una ciudad, pero que estaba programada para dentro de 2 años. Primero construyeron la ciudad, que creo que era no sé si una especie de condominio, que era el formato, y después trasladaban a la gente con el tiempo invertía en ese lugar y se trasladaba. Me pareció ponerlo como ejemplo de planificación o programación, que es lo que estamos hablando de urbanización, es anticipar, o sea, más que anticipar, programar una ciudad ya íntegramente sustentada con todos los elementos, y lo único que faltaría era la parte humana, que es la que se traslada, pero ya con servicios, pero me impactó, porque no deja de ser una noche que pasé con mis amigos y que me llevaron hasta un lugar, y que desde el 91 hasta ahora la única vez que lo puedo tener como ejemplo es hoy. Pero ver ese tipo de cosas realmente impactan, porque yo soy de Mar del Plata, y Mar del Plata, año 86, tenía 500.000 habitantes, y hoy cerca de 2 millones. Y ver que se unió Mar del Plata y acantilados, prácticamente Miramar, es ya una porción poblacional que ya dejó de tener ese margen de espacios que podía tener en la ruta, por la ruta 11, desde Mar del Plata hasta Miramar, o así también hasta Mar de Cobo. Cómo se crece demográficamente de forma no organizada, y todos los ejemplos que usted ha dado esta tarde vienen a dar la derecha de que una creación o una ampliación de espacios, si no están acordados, si no están bien sustentados, es difícil, más allá que pueda llegar la luz, temas como cloacas y demás, y el transporte urbano y demás, se dificultan mucho en el tiempo, ¿no? Exacto,
interesante el ejemplo porque creo que no todos tenemos la posibilidad de ver eso, ¿no? De la concreción de una futura ciudad. Por lo menos en mi caso, la ciudad de Quebec estaba antes de la planificación, entonces el ejemplo que más uno puede dar es el de cómo se puede ir evolucionando de manera ordenada o no, dependiendo en función de lo que se tenía, cómo ir planificando esa evolución, ¿no? Quizá acá el ejemplo que se pueda llegar a comparar con ese que decís pueda ser Nordelta, todo el sector norte de la provincia, ¿no? De alrededor de la capital, que también es planificado, pero justamente no son cosas habituales de ver, ¿no? La concreción de una futura ciudad. Pero también está bueno entender eso que decís vos, y de acuerdo a algo que estuvimos hablando, que también cuando se generan determinado tipo de barrios o emprendimientos urbanísticos, esa planificación a la escala que le corresponda a ese futuro barrio, también es importante conceptualmente saber cómo se va a planificar, qué es lo que se pretende, cómo se va a hacer y cómo se va a ir desarrollando y utilizando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una de las cosas, sin entrar a analizar otras que puedan tener, los barrios cerrados, ¿no? Sean countries, sean barrios cerrados o emprendimientos urbanísticos determinados, se tiene una planificación en la cual todos los proyectos edilicios, ¿no? De vivienda tienen que pasar por una comisión revisora que no se mete en lo que son los condicionantes de zonificación o de planificación que tiene el municipio. Esos de por sí hay que cumplirlos, sino también en condiciones que se establecen de antemano para el desarrollo de ese barrio. Entonces, bueno, eso también habla de una planificación. No se puede hacer cualquier cosa. Como eso ya está preestablecido, cuando uno va a adquirir un lote, una parcela ahí, ya sabe cuáles son las condiciones, ¿no? Pero bueno, eso también es planificación. ¿Qué más? ¿Alguna duda más? Nada por ahora. Acá por el momento no. Bueno, No sé si los chicos. van a ir saliendo. La semana que viene, que no tenemos clase presencial, o bueno, o por Zoom, yo les voy a subir una pequeña consigna, ¿sí? Para que ustedes puedan desarrollar y ver en función de lo que es la unidad 2. ¿Sí? Va a ser o a través de una pregunta o de generar un foro, la verdad todavía no lo tengo definido, pero eso es para que la semana que viene vean, cuando ingresen al campus, que van a tener algo para poder desarrollar y que vamos a concluir o redondear en la clase siguiente, cuando volvamos a encontrarnos. ¿Está? La próxima clase vendría a ser el 30. El 30, exactamente. La próxima clase sincrónica, digamos, y presencial, va a ser el 30, exactamente. Bien. ¿Sí? Gracias. La semana, bueno, ustedes tienen, por otro lado, las clases prácticas. Prácticas, sí, sí. Tienen el miércoles que viene clase práctica. Exactamente. Así bueno, si no hay más preguntas,
Diría colorito colorado, la clase ha terminado. Yo, Sí, decime. perdón que lo interrumpa, pero no, quería preguntarle si ese cuestionario o esa pregunta que usted va a mencionar en el campus tiene que ver con esta unidad 1 o es algo para reflexionar y después... Va a ser para empezar a mirar la unidad 2. O sea que tendremos material de lectura para leer y poder debatir y contestar eso. Exactamente, exactamente. Llamémoslo un disparador para la próxima clase. Bien. ¿Está? Bien, gracias. De nada. Y no hay problema. Hola, Alejandro. Sí, Soledad, ibas a hablar. ¿Cómo estás? Me pude conectar hace un ratito nada más porque yo estoy anotada en la sede de Montehermoso y no han subido el link ahí. Lo pusieron en el grupo. Digamos, ¿En qué grupo? Bueno, Lo mandó Juan en el grupo general. Claro. Igual Te podemos agendar al grupo. No, les agradezco que me hayan dicho. Yo igual les comento que justamente hoy hablando con la gente de la facultad, creo que van a unificar el aula virtual. Para que estén todos porque... en el mismo aula virtual. Claro. ¿Está? Así que para la próxima ya deberían estar unificados. Igualmente agradezco porque de última, si creo que no se hizo algo, yo puedo hablar y también tener en cuenta esta situación para que lo suban. Bueno, muchas gracias, porque me perdí casi toda la clase, me lo pasó Romina y no vi el mensaje antes. Te agradezco.